Pues si yo les estoy diciendo así es en buena onda, ¿de qué forma quieren que les haga? Para que también me remedie. A ver. Me está dando como dato esto. El ancho. Quedamos que necesito definir también la altura. El radio de esto vale x sobre 2. El perímetro es x más y, 2y más la mitad de la circunferencia, que es 2pi por radio o pi por diámetro, como guste, pero sobre 2, ese sobre 2 faltó. ¿Sí? Y esto va a valer, creo que, ¿cuánto? 30. Bueno, 30 pi, olvidémonos de las unidades. De ahí voy a despejar allí. Me va a quedar 30 menos x. Aquí me va a quedar pi menos pi x sobre 2. ¿Por qué? Porque este 2 con este 2 se cancela. Y luego este 2 de la y va a dividir a todo, ¿sí o no? Entonces, ¿esto cuánto da? Vamos aquí a hacer operaciones. Con un denominador 2 entre 1, 2 por 30, 60. Menos 2x menos pi x. ¿Sí estamos de acuerdo que así sería? Sí. Si hacemos la suma en el numerador. Y luego si hacemos la herradura, me va a quedar así. A ver, sobre 4. ¿Sí? Y claro, puedo factorizar la x. Si no factorizo la x no hay ningún problema, pero sí se ve mejor, está más simplificado. Bien, ahora sí. El área, quedamos que es la del rectángulo más la mitad de la del círculo. Sí. Bien. Pero tiene que estar en función de una variable nada más, que es x. Aquí son 2. Bueno, no hay ningún problema. Ya sé cuánto vale y, por eso lo despejamos. Entonces sería x por 60 menos x por 2 más pi. Sobre 4. ¿Sí? Más pi por x cuadrada sobre 8. ¿Por qué sobre 8? Porque este 2 al cuadrado es 4. Y al hacer la herradura me va a quedar sobre 8. ¿Sí vamos bien? Sí. Bueno. Aquí quedamos que este es x. Sí. Bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo podemos dejar así. Si yo lo dejo así no está mal, está bien. Pero bueno, yo la vamos a simplificarla. 8 entre 4 a 2 por todo el chorizo de arriba, 120x menos, fíjese bien, 2x cuadrada, bueno, sería el 4, de una vez, 4x cuadrada. ¿Por qué? Porque es 8 entre 4 a 2 por menos 2x menos 4x, pero por eso x menos 4x cuadrado. Menos, ¿cuánto? 2 pi x. ¿Sí estamos? ¿Por qué menos 2 pi x? Porque 8 entre 4, 2, por x, 2x, y luego multiplicado por menos x, sería menos, así, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Sí, al cuadrado. Y luego 8 entre 8, 1 por el 4 de acá, pues ahí está. ¿Sí? Bien. Y luego, ¿qué pasa? Aquí podemos sumar estas dos y nada más me va a quedar una. ¿Sale? Nada más me va a quedar una, pero negativa. Y luego, si quiero, factorizo la x cuadrada y me va a quedar así. Como factorizo la x cuadrada con todo y signo, ese se va a hacer positivo. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Y ahí está.
Ese viene siendo el área en función de pura x. ¿Sí o no? Pero tengo que sacar ¿qué cosa? El dominio. ¿Por qué el dominio? Pues porque acuérdense que el dominio corresponde a los valores de x. Esta es una función polinomial. ¿Sí? Es una función polinomial. El dominio de los polinomios son todos los reales. Eso ya lo hemos comentado. A ver, ¿aquí qué onda? Ajá. Aguas. Aguas. ¿Sí o no? Faltaba eso. Es un polinomio, sus dominios son todos los reales, pero esto viene siendo un área. Entonces, un área tiene que ser positiva, no puede ser negativa. Entonces, observamos que el área es un cociente. Para que un cociente sea positivo, tiene que ser numerador y denominador positivo o negativos. ¿Sí? Bien. En este caso el denominador es un 8, siempre es positivo. Entonces, pues solamente queda esta posibilidad. Que el numerador sea positivo. ¿Sí o no? No puede ser negativo el numerador. ¿Por qué? Porque como este cuate siempre es positivo, sería menos entre más menos, en una área negativa, ya valió. Y por otro lado, esto, claro, ahí sí jugando con las X sí podría ser negativo, pero no, nada más tiene que ser más para que se cumpla lo demás por más entre más a más. Entonces vamos a resolver esta desigualdad. ¿Cómo la resolvíamos? ¿Se acuerdan que la convertíamos en ecuación? Sí. ¿Sí se fijan por qué era importante haber visto desigualdades antes? La convertimos en ecuación para determinar los extremos. Esta está facilita. ¿Por qué? Porque puedo factorizar. Miren. Puedo factorizar. Así lo voy a poner. Puedo factorizar y entonces este producto es 0 cuando x vale 0 o cuando 120 menos x por 4 más pi valga 0. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Bien. Entonces, aquí ya tengo una raíz. Pero esa, pues no juega. ¿Por qué no juega? Porque x no puede ser 0. No tendríamos ventana. ¿Sí o no? No habría ventana. Esta tache. Vamos con esta. A ver, si yo de aquí despejo x, me va a quedar 120 entre entre 4 más pi. Sí, porque el 120 vulgarmente queda negativo. Y este 4 más pi lo pasamos con el signo, entonces quedaría menos entre menos más. Ahí está. ¿Esto aproximadamente cuánto es? A ver, ayúdenme. 120 entre 7.1415. 120 entre 7.1415. Que viene siendo 4 más pi. 24.08. ¿Cuánto? 24.08. Aproximadamente 24.08. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos? Pues órale. ¿Se acuerdan que poníamos las raíces en el plano, en el eje real, verdad? Para ver dónde sí cogemos. Bien. A ver. Un número de aquí, ¿qué pasa? ¿A quién me puedo...? Bueno, ni vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Porque x no puede ser negativa. ¿Sí están de acuerdo que también esa es otra restricción? La x y la y no pueden ser negativas. Perdón, me equivoqué. 16.8. ¿16.8? 16.8. 120 entre 7.1415. 120, ¿sí? 16.80, perdón. Gracias. Entonces no puede ser ni la x ni la y negativa. Por lo tanto, estos cuartos no juegan. Tache. Vamos con este intervalo. Vamos a tomar puntos de prueba. El 10, ¿no?
el 10. A ver, si tomo el 10, salud, sería... vámonos con... bueno, acuérdense que lo pueden hacer como ustedes quieran, ya sea sustituyendo aquí o sustituyendo acá. Obviamente, si yo sustituyo ahí, estoy encontrando el área. Si sustituyo acá, estoy encontrando el signo del numerador, que no debe de ser negativo. ¿Sí están de acuerdo? Nada más. Entonces hay que saber dónde estoy sustituyendo. ¿Sí? Si yo quisiera conocer el área, entonces ahí sí, pues mi modo, acá. Pero como nada más me interesa el puro signo, pues puede ser nada más aquí. En este cuate, ni le hago caso. ¿Por qué no le hago caso? Porque es positivo. ¿Sí o no? El que me interesa saber el signo es este. ¿Por qué? Porque la X es positiva y el 8 positivo. ¿Sí se entiende, no? A ver, sobre todo les digo por cuestión de rapidez. Entonces, si sustituyo aquí, ¿sí se entiende? Sí. Si sustituyo aquí sería 120 menos 10 por 7.1415. Va a ser positivo. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, positivo por positivo entre positivo, positivo. O sí. ¿Verdad? Ahora, si lo hacemos acá, aquí tomamos, por ejemplo, el 20. Sería 120 menos 20 por 7.1415. No, negativo. 120 menos 20 por 7.1415. Negativo. Entonces sería menos por más, entre más, pues menos. Estos no juegan. ¿Qué significa? Que la X solamente, o sea, el ancho de la ventana debe estar entre 16.8 y obviamente 0. ¿Sí o no? O nada más. ¿Sí? Ya, pues el tamaño pues me va a definir una ventana más ancha, pero más bajita. Sí, porque ahí se juega. Ahí se juega con el ancho y con el alto. Muy bien. Bueno. Pues ahí están esos problemitas. Vamos a hacer más problemas, pero viene siendo el tema que sigue. Pues nada más hay que tener cuidado ahí con los números, ¿no? Bueno. Ahí va. ¿Ya le ponemos? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a otro tema que viene aquí en su libro. Que se llama funciones pares e impares. Y este tema viene en este apartado que se llama simetría. ¿Sí? A ver. Bueno, entonces simetría. Dice, si una función satisface que f de menos x sea igual a f de x, entonces para cualquier x de su dominio se dice que es una función par. ¿Sí? Es una función par. ¿Qué características tiene una función par? Una función par va a ser simétrica con respecto al eje Y. ¿Se fijan? Aquí tenemos en la figura 19 una función par. Y la característica de esta función es que su gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, el eje Y está actuando como un espejo. Una especie de espejo. Este punto se refleja con respecto al eje Y y va a quedar aquí. Este punto se refleja con respecto al eje Y y queda aquí. Este se refleja con respecto al eje Y y queda aquí.
este se refleja con respecto al eje Y queda aquí. Si se fijan, ¿verdad? Todos los puntos se reflejan con respecto a el eje Y. En este caso se dice que es una función par. Y para que sea par, se debe de cumplir que f de menos x sea igual a f de x. ¿Sí? Bien. Ahora, una función que se satisfaga el que f de menos x sea igual a menos f de x, se dice que es impar. Acuérdense que este era par. Impar es cuando f de menos x es igual a menos f de x. ¿Sí? Y la característica de estas funciones es que su gráfica va a ser simétrica con respecto al origen. Si se fijan, aquí tenemos una función impar. Este punto se refleja con respecto al origen, queda aquí. Este punto se refleja con respecto al origen, queda por acá. Este se refleja con respecto al origen, queda aquí. Este se refleja con respecto al origen, queda aquí. ¿Sí? Todos los puntos se van a reflejar con respecto al origen. ¿Sí? Ahora, estas son las condiciones para que sean pares o impares. Sin embargo, hay funciones que no cumplen ninguna de estas dos. De hecho, son muchísimas. Y en ese caso se dice que la función no es par ni impar. ¿Así? No es ni par ni par. Sí, así es como se maneja en los libros. Bueno, y obviamente pues una función impar pues no va a ser simétrica ni con respecto al eje Y ni con respecto al origen. Ustedes van a decir, ¿y qué onda con respecto al eje X? ¿Sí o no? ¿Qué onda con respecto al eje X? Porque estamos viendo que hay simetría con el eje Y y con el origen. ¿Qué pasa con el eje X? Ah, pues muy simple, muy sencillo. Una función no puede ser simétrica con respecto al eje X, porque ya no cumpliría el concepto de función. ¿Sí están de acuerdo, no? Ya no cumpliría con el criterio de la línea vertical. Solamente las relaciones, acuérdense que cuando una expresión matemática no es función, se dice que es relación. Entonces solamente las relaciones sí pueden ser simétricas con respecto al eje X. Ahí está la circunferencia con centro en el origen, por ejemplo, ¿no? O la elipse. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a hacer estos ejercicios que están muy sencillitos. Dice, determinar si la función es par, impar o ninguna. Si tienes una calculadora gráfica, utilízala para checar tu respuesta gráficamente. Entonces, pues bueno, vamos a hacer de estos de aquí. Aquí está. Órale, ¿cuál quieren? ¿Mande? Que sea. 66. Bueno. Vamos a ver. Nos dice f de x igual a x cuadrada sobre x cuarta más 1. Ahí está. Le voy a desconectar aquí para que se vea bien, más o menos, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo averiguamos cómo es esta función? Tenemos que obtener f de menos x. La variable va a ser menos x. La sustituimos y entonces es la variable al cuadrado, obviamente la variable es menos x ahora, entre menos x a la cuarta más 1, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, ¿qué me queda? Menos x al cuadrado, pues x cuadrada, entre menos x cuarta a la cuarta, pues x cuarta más 1. ¿Y qué podemos observar? Que f de x es igual a menos f de x, por lo tanto es par. Es una función par, ¿sí o no? ¿Sí? Y obviamente va a ser simétrica con respecto al eje Y, pero ahorita lo checamos. Ok. Pues vamos a hacer otra. Ahorita las checamos con
con el software. A ver. ¿Qué otra? Ok. A ver, es f de x igual a x por el valor absoluto de x. Bueno. A ver. Vamos a sacar a f de menos x. Y sería menos x por valor absoluto de menos x. ¿Sí o no? Sí. ¿Y esto cuánto va a ser? Menos x por... ¿Cuánto es el valor absoluto de menos x? Pues el valor absoluto de x. Entonces observamos qué cosa. Que este es el negativo de este, ¿no? O sea que se está cumpliendo. Se está cumpliendo esto. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Por lo tanto, es impar. Es impar. ¿Sí estamos? Sí. Impar. Bueno, ahorita las graficamos. A ver, agárrense otra. A ver. Puras fallas, chicos. Ahí va. Es que luego nosotros nada más le ponemos un trapito ahí para tapar, pero pues